La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Que el Señor les bendiga esta noche. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Como ven en la pizarra, hoy estamos en la cuarta sesión y la última sesión sobre esta serie de los profetas y los apóstoles. Hoy específicamente, para concluir, vamos a enfatizar a los apóstoles, y específicamente falsos apóstoles. Como mencionamos al principio de esta serie, vivimos en una época muy interesante donde hay un grupo de personas que nos dicen que en esta época de los últimos tiempos Dios ha comenzado a levantar una ola nueva de profetas y apóstoles, y que esta restauración de los apóstoles es una restauración de los últimos días, porque ellos han sido llamados a ejercer dominio sobre la iglesia, sobre el gobierno, la educación, todas las instituciones y todas las naciones. Y nos dicen que van a implementar el reino de Dios antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. La mayoría de esta agenda no se menciona, no se habla. Hay mucha resistencia a este movimiento apostólico. Ellos han desarrollado la estrategia de la relación, ¿no? Algunos se ponen los títulos y otros no. Hay iglesias con el título apostólico y otras no. De manera que andan por ahí y me pareció incumbente a mí como pastor hablar de este tema para discutirlo entre ustedes. Así que hemos pasado ya 3 semanas mirando los puntos y las cosas, punto y contrapunto, mirando los versículos bíblicos de lo que ellos dicen. Pero hoy vamos a tratar de resumir esto y ver si si esto es meritorio, que nosotros los reconozcamos en medio nuestro. Esto a pesar de lo que ya hemos hablado en las semanas pasadas. Y como texto base tenemos Apocalipsis 2:2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Me gustaría que alguien, por favor, lo lea. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Muy bien. Ustedes van a ver que una de las responsabilidades de la iglesia es probar a los llamados apóstoles. La persona viene y se presenta como un apóstol. Usted no tiene que creerlo, no tiene que aceptarlo, no tiene que aceptar nada de lo que la persona dice, porque nos toca ver si son o no son. Y si son mentirosos y si esto no es cierto, usted y yo vamos a rechazarlo, ¿verdad? No, recuerden que en la teología de los apóstoles, una de las cosas que ellos enseñan es que si no nos sometemos a la autoridad de los apóstoles, estamos en rebelión, en pecado, nos va a ir mal, nos llega el juicio de Dios. ¿Cuál es el problema con toda esa teología? No está aquí, no está en la Biblia. ¿Quién se inventó eso? No hay ninguna instrucciones en la Biblia. Es más, ¿dónde la Biblia nos habla de una restauración de los apóstoles en los últimos tiempos? Exacto, en ningún sitio. ¿Está bien? ¿Cómo usted y yo vamos a aceptar algo que no está en la palabra? Por más que ellos insistan. Pueden ser buenos predicadores, pueden venir y profetizarle, todo lo que usted quiera. Están fuera de la palabra. Y ya en semanas anteriores miramos por qué están fuera de la palabra. El asunto es qué hacemos con ellos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, no es que no solamente no hay. Buenas noches. Buenas noches. No es que no solamente no hay escrituras que hablen sobre la restauración apostólica en los últimos tiempos, no hay instrucciones en la Biblia para reemplazar los apóstoles. Tenemos un ejemplo de donde se reemplazó un apóstol. ¿Quién fue?
No. Judas fue uno de los 12. Jesús llamó a los 12 para que fueran los apóstoles, pero uno de los 12 muere, fallece, y ellos deciden ¿qué? Necesitamos buscar a alguien que lo sustituya. Es el único ejemplo que tenemos. ¿Por qué sustituyeron a Judas? ¿Qué iba a acontecer? ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? No sabían desde aquí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y a ellos les pareció, y el entendimiento de ellos fue, necesitamos los 12. Y como ustedes saben, lo echaron a la suerte. All right. De ahí en adelante, ¿hay algún otro ejemplo que usted haya visto que un apóstol muera y ellos se preocupen por sustituirlo, buscar quien lo reemplace? No. Así que la llamada sucesión apostólica no existe, porque los 12 fueron únicos en la historia de la iglesia y en la historia de la humanidad. No se supone que había más de 12. Ya miramos los versículos bíblicos y los pasajes bíblicos en Efesios, por ejemplo, que los 12 estaban predeterminados para hacer ¿qué? El fundamento de la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces, pues, los apóstoles pusieron eso. Jesús es la piedra angular. Y una vez usted pone el primer piso, usted pone el fundamento, ya no se pone de nuevo, ¿sabe? Ya no se pone de nuevo. O sea, que no pueden venir más apóstoles después, porque ya la misión de los 12 se cumplió. No, también estudiamos que hay diferentes tipos de apóstoles, ¿verdad que sí? Pero los apóstoles que ellos están reclamando hoy en día son apóstoles de autoridad y que vienen el gobierno es importante, el dominio es importante, las iglesias tienen que sujetarse a estos apóstoles, tienen que mandarle los diezmos, ellos tienen herencia en la iglesia, ellos les dicen a las iglesias lo que tienen que hacer, ¿verdad? Muy bien. Pregunta. ¿Usted ha visto en algún sitio en la Biblia que los apóstoles sean líderes de las iglesias locales? No. Eso tampoco está en la palabra. ¿Está bien? Y ya miramos en semanas anteriores el rol de los apóstoles, cuál era su autoridad, cuáles eran sus límites y ese tipo de cosas. Quiero que miremos un momentito cuáles fueron los ministerios que se instituyeron. Les voy a dar un solo ejemplo, ¿verdad? Vamos a mirar varios versículos. Estos son ministerios que se supone que perduren en la iglesia, a diferencia de los apóstoles. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. ¿Lo tiene, amado? Ok, alguien que me lea versículos 21, 22 y 23. Amén. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los anónimos de los discípulos. Los ánimos. Perdón. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien. Cuando leemos la gran comisión que Jesús le da a los apóstoles, ellos tienen que ir y hacer discípulos. Tienen que anunciar este evangelio, ¿verdad que sí? Tienen que predicar, tienen que enseñar. La labor de ellos era ir y hacer discípulos. Por eso los apóstoles van a lugares donde no han escuchado el evangelio y establecen iglesias nuevas. Ese es su rol. Y una vez las organizan, las dejan y van a otro lugar y siguen. Eso es lo que hacen los apóstoles. No. Noten ustedes en ese versículo 23 que antes de irse ellos nombran ¿a quién? ¿Quiénes son los ancianos?
los pastores. Ellos aseguran que cada iglesia tenga un pastor, un anciano. ¿Bien? Pero en ningún sitio en la Biblia usted va a leer que se dejó un apóstol a cargo de una iglesia. Es que ese no es un ministerio. En ningún sitio. ¿Bien? So, hay que tener cuidado con alguien que es un pastor y es apóstol también. Bueno, te decides, o eres una cosa o eres la otra. O eres pelotero o eres cantante. ¿A cuál profesión te vas a dedicar? ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver otro pasaje. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 20. ¿No tiene, amado? Amén. Alguien lea el 28 hasta el 32. Amén. Uh-huh. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gracias, María. Aquí la instrucción es la siguiente. Ahora le están hablando ¿a quién? A los pastores, ¿verdad? Y está usando una palabra que se llama obispo. Y todo el mundo tiene una confusión tremenda con eso. Hay 2 maneras que se usa la palabra obispo. En esencialmente es un supervisor, uno que supervisa la iglesia, uno que administra la iglesia, los pastores. Now, sí. Bishop. Pero ¿qué sucede? En la iglesia primitiva, vamos a suponer, y voy a usar el ejemplo de en Roma, ¿está bien? Y muchos de ustedes van a decir, de ahí es que eso viene. En Roma, Pablo le escribe la carta ¿a quién? A los romanos, la iglesia en Roma. Hay una sola iglesia para toda la ciudad. La carta a los Efesios es otra ciudad, pero hay una sola iglesia. ¿Me sigue? ¿Qué pasa? Que esa iglesia se empieza a multiplicar. La segunda iglesia en Roma. La tercera. ¿Usted entendió? Ok. Entonces, ya había necesidad de supervisar no una iglesia, sino múltiples. Esa persona también se conoce como el obispo de... ¿Me lo agarró? De ahí es que la Iglesia Católica Romana viene con este término y por eso el Papa se le conoce como el obispo de Roma. ¿Está bien? De ahí es que viene. La gente dice, ¿no se inventaron eso? Eso está ahí. Lo de Papa no. Pero los obispos sí. ¿Está bien? All right. Y no hay nada mal con el término si usted lo entiende. Pero eso no lo hace un apóstol. Porque hay un obispo en Éfeso, hay un obispo en Jerusalén. Es que usted está supervisando más de una iglesia y está apoyando a diferentes obras. ¿Bien? Y eso es el significado. La gente lee estos textos y dice, ¿qué será lo que eso quiere decir? ¿Bien? Pero tú puedes tener un obispo en una iglesia local, pero lo único que eso significa es que tú estás administrando la iglesia. ¿Bien? No. La gente quiere usar esas palabras
Pues ven grande, el obispo, qué tipo grande. Y esa no es la intención de ese término. ¿Sí? Porque los ancianos, obispos, fuimos llamados para servir a la iglesia, no para enaltecernos con títulos, ni hacernos grandes, ¿verdad? Muy bien. Preguntas, comentarios hasta aquí, ¿lo entendemos? Vamos a un tercer pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿No tiene, amado? Alguien que lea versículos del 1 al 4. Noten ustedes lo que hace el apóstol. Él está instruyendo con la palabra, está educando, es un maestro, ¿verdad que sí? Y esa es la autoridad apostólica que ellos tienen. Ellos no están a cargo de las iglesias y no deciden lo que las iglesias locales van a hacer, pero ellos son instructores, ellos van enseñando la palabra y van de sitio en sitio edificando, ¿verdad? Aportando. Esto es importante porque cuando los apóstoles vengan por ahí a tratar de tener control de la iglesia y decirnos qué es lo que tenemos que hacer, no funciona así. Eso no es bíblico. Y yo sé que tienen un título apóstol, ¡oh, qué grande! Pero es que ya hay 12 apóstoles que se murieron hace 2000 años. Y ni ellos tenían autoridad sobre la iglesia. La única autoridad que ellos tenían era de usar el nombre de Jesús, de enseñar la palabra, de hacer discípulos. Ese es su rol. Por ejemplo, cuando hubo necesidad en la iglesia, en la distribución diaria, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Ellos les recomendaron, les sugirieron a la iglesia que nombraran a los diáconos, que se encargaran de eso, porque ellos no se pueden envolver en los ministerios de la iglesia local. Y les dijeron claramente, van al libro de los Hechos y leen esto, y nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra. Ese es su rol. Ese es su rol. ¿Bien? Así que, por ejemplo, en esta iglesia hay un anciano, que soy yo, bueno, soy anciano doble. Y viene un apóstol, muy bien, que se siente y escuche. Y si se quiere ser miembro de esta iglesia, pues igual que todos los demás, tiene que pasar por ese proceso. Y si es un verdadero apóstol, pues de vez en cuando el Señor lo moverá a ir a predicar a otro sitio, a levantar obras, estupendo. Y si la iglesia quiere levantar ofrendas misioneras y apoyarle, yo no tengo problema con eso. Si se hace todo decentemente y en orden y dentro de un formato bíblico. Pero no, si vienen a tener señorío sobre nosotros, que Dios me reveló que yo soy aquí el grande, oh no, bye bye. Hasta ahí. Hasta ahí. No funciona así. Y estamos bien claros con eso. Nuevamente, el título apóstol suena grande, pero no se deje impresionar. No se deje impresionar. Preguntas, comentarios. Ahora, como hemos mencionado ya en varias ocasiones, no hay ninguna evidencia en las Escrituras de los apóstoles a asumir el liderato de la iglesia local. Tampoco hay evidencia en la iglesia, tampoco hay evidencia en las Escrituras de los apóstoles tener autoridad, dominio, gobierno sobre la iglesia en general.
Eso es una de las enseñanzas que esta gente... El Señor nos levantó los apóstoles para tener gobierno sobre las iglesias. Las iglesias se tienen que sujetar. Solamente enséñame un versículo donde dice eso. Es al revés. Por ejemplo, cuando nosotros nos llaman para llevar las conferencias, inmediatamente tenemos reunión con pastores o los líderes y nos sometemos a ellos. Correcto. Inmediatamente nos tenemos que someter a ellos. Correcto. Es correcto. La iglesia tiene un orden bíblico, hay unos procesos bíblicos y nos sujetamos a eso. Nos sujetamos a eso. ¿Bien? Ponernos a estas alturas a jugar con eso es peligroso. Anciano tiene múltiples definiciones En la Biblia. para con la iglesia, porque yo me parece, o sea, no sé si es aquí o está en otra iglesia, que exhorta a los feligreses que si tienen alguna duda lo consulten con los ancianos de la iglesia. Sí. Entonces yo me confundo, porque ahora estoy confundido porque usted se llama anciano, Yeah. está joven. Claro. ¿Quién? En la iglesia de donde yo asistí en Puerto Rico, había ancianos, o sea, Sí. Alma era una de ellas y era una como que de las personas que iban y bregaban con los líderes con los feligreses cuando el pastor no estaba disponible, entonces me confundo porque ya no era pastor. Cuerpo de ancianos. All right. So, en la Biblia también se usa para hablar sobre alguien que ha alcanzado madurez espiritual. Y anciano espiritual no tiene que ver nada con la edad. Puede haber una persona más joven y ser un anciano o una anciana. All right. Y esas personas, si hay más de una, el pastor las organiza y es el cuerpo anciano. Y por lo general, estas son personas que trabajan con la iglesia y ayudan al pastor en ese trabajo de la iglesia. Especialmente en discernimiento espiritual. Saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero es a base, no de edad en la iglesia. Yo llevo aquí 15 años, soy anciano. No, tú no cualificas por la edad. Es porque Dios te ha dado algo, lo más particular, ¿verdad? A mí me gusta reunirme, consultarle, escuchar su opinión, para que Dios me hable, para que Dios me confirme, ¿verdad? Pero eso requiere mucho tiempo en el Señor, mucho tiempo, y que la persona haya adelantado en el camino cristiano. Que uno de los problemas que hay en muchas iglesias es que los nombran y no hacen lo que tienen que hacer porque no son ancianos todavía, ¿entiendes? Pueden tener el título, pero si no tienes la sabiduría espiritual de parte del Señor, no eres anciano. O sea, si no ha alcanzado la madurez para estar dispuesto a trabajar en la obra. Claro, claro. Entonces estas personas apoyan al pastor. Trabajan de la mano. ¿Sí? Ay. ¿Dónde estaba? Ajá, sí, que los apóstoles, no hay ninguna evidencia en las Escrituras de que tenían autoridad sobre la iglesia en general, que eso es algo de lo que ellos están promoviendo, que ellos tienen gobierno sobre las iglesias y los concilios, las denominaciones, se tienen que sujetar a los apóstoles. ¡Wow! ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Ese es el único problema. La gente quiere argumentar con esto, pero ¿dónde está? Y su trabajo y el mío es mirar las Escrituras y ver si eso está aquí. A ver si eso está aquí. Usted no le tiene que mandar sus diezmos a ningún apóstol. ¿Dónde está eso aquí? No, la gente dice, no, pero es que en la iglesia primitiva venían y le ponían a los pies de los apóstoles. Vamos a explicar eso un momentito. Sucede que cuando llegó el día de Pentecostés, había millones de personas de alrededor de todo el mundo. Y cuando Pentecostés llegó, cuando el Espíritu Santo se derramó, los 120 estaban llenos del Espíritu Santo, Pedro empezó a predicar y miles se convirtieron, ¿verdad que sí? Y usted lee los libros hechos y todos los días se convierten en 5,000, al otro día 6,000. Era una cosa tremenda. El Espíritu Santo estaba haciendo cosas increíbles, pues esa multitud
de cristianos nuevos. Muchos de ellos regresaron a Roma y a otros lugares. Así fue que empezó la iglesia en Roma. Pero otros decidieron quedarse allí y aprender con los apóstoles, hacerse discípulos. Pues está que chévere, ¿verdad que sí? Pero el único problema es que cuando tú tienes 200, 300,000 personas y los tienes que alimentar y darle techo y darle ropa, porque esa gente no son de allí y no tienen trabajo. Entonces ahora los cristianos se van a tener que ayudar unos a los otros. Y decidieron entre ellos, pues nos vamos a auxiliar, o sea, nos vamos a ayudar. Y yo aporto tanto, yo doy esto, yo doy esto, yo doy esto. Y eso es lo que ellos hacían. No es que en la Biblia hay un mandato de que usted da su dinero a los apóstoles, eso no existe. Eso fue una crisis temporera que había que resolverla. Pablo iba a la iglesia como los corintios y pedía una ofrenda para llevársela a los pobres de Jerusalén. Now, usted puede estar la pregunta, ¿pero qué gente es esta? ¿Por qué se les ocurrió quedarse en Jerusalén? ¿Por qué cientos de miles de personas decidieron quedarse en Jerusalén? Porque ellos interpretaron esta frasecita: no pasará esta generación sin que yo venga. Ellos estaban convencidos que Jesús iba a venir en esa época. Pues ¿para qué regresar a su país? Ellos querían esperar al Señor. ¿Cuál fue el problema? Jesús no llegó. Y ahora tenemos pobres, hambrientos, necesitados, mujeres, niños, cuántas cosas es. Y había que remediar. Había que remediar. So, esa es la crisis de dinero en la iglesia primitiva. Ese fue el problema de Ananías y Zafira. Nadie está obligado a dar. Nadie. Ananías y Zafira no tenían que dar nada. Pero ellos libremente querían lucir bien. Ellos también aportaban y contribuían. Y dijeron que vendieron una propiedad y se lo iban a dar todo. Pero no se lo dieron todo, mintieron. Y esta fue una cosa no aceptable para el Señor. El asunto de la mentira no es aceptable. ¿Y por qué reaccionamos tan fuertemente a la mentira? ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. Si nosotros vamos a permitir la mentira en la iglesia, está feo. Entonces, esto hay que extirparlo. El diablo desde el principio quiso meterse en la iglesia. Y el Señor le puso un detente inmediato a esto. Sí, son medidas drásticas. Pero como los cristianos primitivos no entendían la gravedad del problema, ni con quién están lidiando. Acuérdense que son bebés espirituales. El Señor intervino. ¿Sí? Ok. No me quiero meter mucho ahí porque los confundo más. ¿Estamos bien? All right. All right. So, ¿quién nombró a estos apóstoles? ¿Quién nombró a estos individuos apóstoles? Ellos mismos. Jesús no fue. Y uno de los requisitos para ser apóstol era que Jesús los hubiese llamado o que ellos estuvieran con Jesús desde el principio. Ellos no cumplen los requisitos para ser apóstol. Como quiera que usted lo mire en la Biblia, no llenan los requisitos. Hay otros tipos de apóstoles. Yo estoy hablando del apóstol con autoridad, que son el ministerio de los 12. Ya eso no existe. Y por eso nadie puede reclamar hoy ser un apóstol de ese tipo. Ni tampoco hoy nadie puede decir, por sucesión apostólica, yo desciendo de Pedro. No. ¿Está bien? Son 12 y los 12 se murieron y se murieron hace 2000 años. Y ya está. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11.
¿Lo tienen, hermano? Alguien que lea versículos del 12 al 15. 12, 13, 14 y 15. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Alguien me puede explicar esos versículos en sus propias palabras? ¿Qué el apóstol está diciendo aquí? That there are false apostles even in their time, and they're trying to draw them out. Exacto. Aún hace 2000 años atrás, aún cuando la iglesia es primitiva, había muchos falsos apóstoles. Gente que pretendían ser apóstoles y no lo eran. Y es responsabilidad de la iglesia identificar quiénes no son y decir, basta ya. No te reconocemos. Imagínense ustedes, el que está hablando aquí en 2 Corintios es el apóstol Pablo. Y si alguien recibió candela porque le dieron duro, fue Pablo. A Pablo no lo querían reconocer como apóstol. ¿Por qué? Él perseguía a la iglesia. Él no fue uno de los 12 originales. ¿Entendió? Pero entonces Pablo reclamaba que, no, Jesús se me apareció a mí. Yo iba camino a Damasco. Y allí se me apareció y me llamó. Y esto fue bien difícil y fue un debate bien grande en la iglesia primitiva. Y me lo apedreaban y lo dejaban por muerto, ¿verdad que sí? Hasta que finalmente Pedro le estrechó la mano de amistad. Hicieron las paces y lo reconocieron. Y dijeron, no, Pablo es apóstol a los gentiles. El Señor lo llamó y lo envió a los gentiles. Y casi todo el Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Los mismos apóstoles reconocen, afirman, validan a Pablo. Pero le costó. Las pasó bien feas. Ese Pablo, que ha sufrido por el Evangelio y por Cristo, nos está diciendo, si aparece alguien por ahí, predicando otro Evangelio, ¿se acuerdan, Gálatas? Si un mismo ángel se aparece, ¿sea qué? Anatema. Si Pablo nos da esas instrucciones hace 2000 años, la palabra todavía es vigente. Cualquier persona que se aparezca por ahí diciendo que es un apóstol, vamos a ver. Y si no lo es, y hay que establecerlo bien claro. Bien claro. Ok. Ahora vamos a ver cómo ellos están operando. Y a la conclusión que vamos a llevarlas a ustedes en esta noche. All right. Muchas de estas personas, como ya mencionamos, se ponen el título de apóstol, pero el problema es que no van al campo misionero a abrir obra. Lo que quieren es mandar y que nosotros le mandemos el dinero. Se supone que tú te vayas para allá, que el Señor te envía un sitio a predicar. Levanta ahora, vete a ser discípulo. Oh, no. Ellos no quieren hacer discípulos, ellos quieren robar a los discípulos. Ellos quieren llevarse a los discípulos de otras iglesias y otras congregaciones, ¿verdad? Ellos lo que quieren es tomar control de las iglesias ya establecidas. Quieren tener dominio. No funciona así. Si tú tienes un llamado por el Señor, yo no tengo ningún problema. Vete, predica el evangelio, vete y abre la obra. Pero no me robes las ovejas a mí. Dios no llamó a un apóstol a robar ovejas. Si tú estás robando ovejas, tú eres un lobo. ¿Qué es lo que dice esto aquí? Que son lobos. Si alguien quiere que tú dejes de ofrendar y diezmar en tu iglesia y que le envíes las diezmas y la ofrenda a ellos, son unos lobos.
Te están robando. Mi esposa y yo pastoreábamos una iglesia que nunca tenía dinero. No se podía llegar con el presupuesto porque no había dinero. Bueno, había dinero, lo que pasa es que la gente no quería diezmar porque estaban apoyando otros ministerios y no apoyaban su propia iglesia. Well, ¿cuál es el problema con eso? La Biblia dice que tú le mandes tus diezmos y tus ofrendas a otros ministerios. No, al alfolí, a la iglesia. Donde tú te alimentas, esa es tu responsabilidad. Tenemos que tener bien claro con eso. Así que una vez empezamos a educar a la iglesia y enseñarle, se resolvió el problema del presupuesto. Hoy en día es más difícil hablar de los diezmos y las ofrendas. La gente va a estas iglesias donde le roban el dinero. Los supuestos apóstoles y pastores van a la casa de los hermanos y prácticamente los obligan a diezmar, ¿verdad que sí? Y la gente viene por ahí asustada pensando que nosotros somos iguales. Nosotros no tenemos esas prácticas, mucho menos yo. Yo sí creo en el diezmo, yo creo que es bíblico, yo sí creo que es responsabilidad cristiana, pero eso es voluntario. ¿Me explico? Yo creo en la oración, pero si usted no quiere orar, yo no lo voy a obligar. Yo le voy a recomendar que ore. Yo creo en la Biblia, en la palabra, yo creo que estudiarla es lo que usted debe estar haciendo. Pero si usted no la lee, eso es su responsabilidad, porque la salvación es individual. Yo no le voy a obligar a diezmar, pero le voy a animar, le voy a exhortar. Porque orar significa que usted está creciendo espiritualmente. Estudiar la Biblia significa que usted está creciendo espiritualmente. Diezmar significa que usted está creciendo espiritualmente. Y es precioso cuando la gente empieza a diezmar. Es precioso cuando empiezan a orar. Es precioso cuando empiezan a leer la Biblia. Ok, ya están dando sus pasitos. Están encaminados. Pero en ningún sitio en este libro dice que tú tienes que mandarle tu dinero a los apóstoles y a los siervitos esos de Dios. No. ¿Está bien? Y yo siempre comparo eso con su hogar, su familia. Imagínese que usted trabaje, pero no lleve el dinero a su casa, no le compra al niño la leche, ni trae pan a su casa para sus hijos, sino que usted lo gasta en otras cosas. Eso es un poco irresponsable, ¿verdad que sí? Porque contamos contigo. Tú eres el adulto, tú eres el responsable de este hogar y de esta familia. ¿Qué haces tú enviando el dinero o gastando el dinero en otras cosas? Sea borracheras, otras mujeres, lo que sea. Estás mal. Tu dinero no se envía a otro lugar. Es para la casa. Esta es tu casa espiritual. Tu diezmo es para aquí, no es para otro lugar. ¿Agarraron la analogía? Usted está diciendo eso y eso usted nos lo ha dicho varias veces y cuando yo me fui al retiro, pues obviamente lo que me costó el retiro y lo que yo viví no cuadra, o sea, tú sabes que no da. Entonces ellos al final te dan un papel para que tú dones si tú quieres donar algo y uno de los hermanos no tenía iglesia. Entonces le dice al coach, ¿yo puedo diezmar aquí? El coach le dijo, no. Nosotros no somos una iglesia, tú tienes que buscarte una iglesia donde tú vives y diezmar a esa iglesia. Tú puedes dar una donación, pero ese no es nuestro trabajo. Y yo me quedé así, mira lo que el pastor nos dice, eso quiere decir que están caminando porque tienen que caminar. Y tengo que enseñarlo y decirlo, porque yo sé, usted prende el televisor y empiezan, envíen su ofrenda, envíen su diezmo. No. Y este es el problema que había en la otra iglesia, ¿verdad? Yo le mando tanto al hermano tal, yo le mando tanto a la hermana tal. ¿El hermano tal está en tu iglesia? No. Cumple con tu casa, cumple con tu familia. ¿Ah? Y eso es lo que dicen las Escrituras. Muy bien. Vamos a ver lo otro. Muchas de estas personas vienen a seducirnos, a hablarles a ustedes, ¿verdad? Y ya la Biblia dijo que son lobos, porque están robando las ovejas. Me explico. Los invitan a un evento, a una actividad, a un culto en una casa, un círculo de oración. Es muy sutil. Luce todo bien cristiano. ¿Qué de malo? ¿El pastor tiene algo malo que se vayan a orar allá en casa?
Pues yo no tengo nada en contra de la oración, pero ¿por qué tú no oras los jueves cuando nosotros tenemos la cadena de oración? Tu iglesia provee para todas estas cosas. ¿Tú quieres estudio bíblico? Vente los martes en la noche, vente el domingo en la mañana. ¿Me explico? Si tu esposa cocina y prepara la mesa todas las noches, ¿por qué tú te vas a casa de otra a comer? I'm sorry, I have to say it that way. ¿Qué rayo es eso? Explícamelo. Pues que yo no te coja. Que yo no te coja. Es que no se lo digas al pastor. No, porque si se entera, nos va a decir que no. Pues claro que te voy a decir que no. By the way, si eso, y eso pasa mucho, ¿verdad? Esta gente son bien listos. Te invitan y te dicen, no se lo digas al pastor, que tú sabes que se va a oponer. Él no entiende las cosas espirituales. ¿Cómo es posible que ustedes caigan en esa trampa? ¿Ah? Eso es como alguien acercarse a su hijo o a su hija. Te van a invitar a un party bien tremendo. Hay bebida, hay cuántas cosas hay, muchacha, lo vas a pasar bien. No se lo digas a tu mamá. No se lo digas. Si tu mamá se entera, te va a golpear. Y te lo mereces. Te lo mereces. ¿Bien? ¿Ok? No se lo digas al pastor. No se lo digas al pastor. Oh, si yo me entero, no. Vamos a tener problemas serios. La persona que le diga a usted, no se lo diga al pastor, te está engañando. Mire el problema grande con esto. Si esta persona aquí te dice, no se lo digas al pastor, vente conmigo. ¿Quién te está pastoreando a ti? ¿Yo o la persona? Si tú tienes que ir donde esa persona primero, antes de ir donde mí, ¿quién es tu pastor? Que yo no te coja. Que yo no te coja. ¿Está bien? Mira, cuando la serpiente fue donde Eva, le dijo, ¿cómo que te dijeron que tú no podías? ¿Tú me entiendes? No se lo digas al Señor Jehová, no se lo digas. Muerde a la chica, pero no se lo digas a nadie. Este es el problema. Porque si ellos Adán y Eva hubiesen ido donde el Señor le dice, Señor, nos están ofreciendo esto, ¿tú crees que la podemos, no la podemos comer? ¿Qué tú crees que el Señor le hubiese dicho? Que no. Ay, ¿lo ves? Siempre que te pido algo me dicen que no. Genial, genial. ¿Está bien? A ver, somos adultos. Somos adultos. ¿Cómo vamos a caer en esa trampa? Esos son los juegos que andan por ahí. Y yo siempre les pido a la gente, tengan buena comunicación, hablen conmigo, infórmenme. Por eso es que me enojo cuando no me dicen las cosas. Porque además de ser pastor, soy papá, crié a 3 y yo entiendo el juego. ¿Está bien? Pastor, es que cuando ya le dicen a uno, no le digas digamos, al pastor o a tu papá, es que es síntoma de que lo que se va a hacer no está bien. No está bien. Si tú tienes que hacerlo a escondidas, No es bueno. no está bien. No me lo justifiques, no me lo vendas. Ven y habla conmigo. Ven y habla conmigo. Si se aparecen por ahí estos hermanitos y, ay, que tu pastor no tiene madurez espiritual. Ajá. Ya te puse sobre aviso. Si te agarro allá. Imagínate. Y no te comas la manzana que te están vendiendo. No te la comas. Esa es mi sugerencia para ti. Estas personas no se hacen miembros de la iglesia. Ay, perdón. No, I was just going to say that it's not only bad that they do it, but it ends up infecting the church. And Sí, so you're opening a black hole. Sí, una vez uno se come la manzana. Tú tienes que probar esto. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Y eso se lo siguen pasando. Una vez alguien empieza con el jueguito, no se lo diga al pastor. ¿Está bien? Eso corre. Contamina.
Un poco de levadura les da toda la masa. Eso es un problema espiritual profundo. Vamos a decir la verdad, vamos a hablar con el pastor, vamos a tener comunicación y ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me diga, no te comas la manzana. Y aunque tú creas que eso es un no y te rechazo y te repudio, eso es para tu bien. Si Dios te dice no lo haga, es para tu bien. ¿El problema es cuál? Falta de sometimiento. Ese es todo el problema. Le estaba diciendo que este tipo de personas no se hacen miembros de la iglesia. Ellos le van a decir que ellos no creen en eso, que están trabajando para el reino. Gracioso. Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo, sobre esta piedra edificaré mi reino. ¿Ven? Y la iglesia es una institución instituida por Dios y es lo que tenemos. No tenemos otra cosa. No, cuando Jesús regrese, Él va a establecer su reino. El reino de Él ya empezó. Porque Jesús nos dijo, ya el reino está en medio de vosotros. Él es Él. Pero Él se fue y Él va a regresar y todas las naciones, Él las va a subyugar y se las entrega al Padre. Pero mientras tanto, mientras del dicho al hecho, es la época de la iglesia. Y honramos la iglesia o la respetamos o no la hacemos. Eso depende de su visión de la iglesia. Por ejemplo, si usted cree que esto es una organización, un negocio, pues seguro, yo tampoco me haría miembro de eso, ¿verdad que sí? Pero si usted cree que es el cuerpo de Cristo, si usted cree que es una entidad espiritual, si usted cree que es la esposa del Cordero, si usted cree que Jesús viene a buscar su novia, usted va a entender el valor precioso que tiene la iglesia. Y usted cuida la iglesia del Señor, porque es su amada, es su esposa. No nos ponemos a hablar mal de la iglesia, ni a hacer daños en la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor toma esto muy en serio. Y si usted intenta hacer daño a la iglesia, el Señor lo va a enfrentar a usted. Eso todo depende de la visión que usted tenga de estas cosas y cómo usted las aborde, ¿verdad? Muy bien. Y para muchos de estos apóstoles esto es un negocio. Esto es un negocio y es una pirámide, ¿no? Aquí está el apóstol y aquí están las iglesias y las iglesias mandan sus diezmos y sus ofrendas a este líder y las otras iglesias mandan a este y las otras iglesias mandan a este y esto es una pirámide cristiana. Jesús nos habló que nos iban a hacer comercio de nosotros. Y eso es muy lamentable. El trabajo de un apóstol no es sentarse allá en otro lugar y recolectar todos los diezmos y las ofrendas de diferentes iglesias y diferentes pastores. Los apóstoles fueron llamados a predicar el evangelio y a ir por todo el mundo haciendo discípulos. Los apóstoles no tienen gobierno sobre la iglesia. Eso es mafia. ¿Sí? Cristiana, religiosa. Entonces nos confunden porque están metidos y la gente los busca, especialmente los profetas, ¿verdad? Se meten ahí a buscarlos. No, ustedes saben que yo creo en los profetas y creo en los apóstoles, pero no ese tipo, no este tipo. ¿Verdad? Hay profetas y hay apóstoles bíblicos, pero estos no son. Estos no son. Para clarificar, el apóstol que tenemos en nuestro tiempo es el misionero, ¿no? Sí. Sí. Son apóstoles de la iglesia. Y la iglesia los llama y los comisiona y los envía y les apoya. Sí. Como hablé la semana pasada, ninguna de estas personas pueden tener, ellos tratan,
de tener influencia sobre usted y de imponerse y tener control sobre usted. No deje que nadie tenga dominio sobre usted. Mire cómo le voy a hablar. Usted tiene su pastor. Usted necesita consultar a alguien. Hable con el pastor. Perdóname, eso es lo que está aquí. Eso es lo que está aquí. Vivimos una época muy compleja. Todo el mundo quiere hacer lo que le place. Ay. Esta gente no se hacen miembros de la iglesia porque no quieren asumir responsabilidades. Muchas veces se hacen miembros por un poquito de tiempo y eso depende de si le ofrecemos una posición de liderato en la iglesia. Si le damos una posición de liderato en la iglesia, en la junta, en el gabinete, ahora tiene un pie dentro de la iglesia. Y ahora que hemos creado un problema enorme. ¿Cuál es? Que ahora desde adentro van a influenciar. ¿Muy bien? A veces llegan ciertos hermanos y hermanas de la iglesia y la gente quiere que el pastor los ponga a predicar y los ponga a trabajar y les dé. Se va a ir, si no lo hace presidente de la junta, se va a ir. Que se vaya. Que se vaya. Aquí nadie viene buscando puestos. Venimos a ¿qué? Buscar crecimiento espiritual, a ser discípulos, a ser servidores del Señor, que den fruto. Como todos los demás. Como todos los demás. Es que el pastor le tiene envidia. ¿Realmente tú crees que es eso? Las cosas que se dicen es increíble. Yo he visto y hemos visto iglesias dividirse por esto. Y yo no quiero mi iglesia dividida. Vamos a educar y vamos a hablar en serio de esto. ¿Verdad? Porque el día que usted venga con un grupo que nos vamos, te voy a decir, te lo dije. Te mordiste la manzana. Te la tragaste completa. Ya. Mucho más difícil es cuando por decir la junta o las personas que están ayudando al pastor se levantan y quieren mandar sobre encima del pastor. Siempre me acuerdo de una prédica de Guía Ávila que decía, si estás en una iglesia donde manda más las personas que dirigen la iglesia que el pastor, salte de ahí. Oye, vamos a hablar un poquito de eso que dice mi hermana. ¿Perdón? Quieren cambiar el pastor y ponerle uno hoy cuando esas cosas de Dios. Sí. Dios los pone y Dios los quita. Ok. Aquí está el rebaño, ¿verdad? Y el rebaño es el conjunto de todas las ovejas, ¿verdad que sí? Ok. Aquí está el pastor. ¿Quién dirige a quién? El pastor dirige a las ovejas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y si las ovejas quieren dirigir al pastor? Hay un problema serio. Se las va a comer el lobo. Cuando las ovejas quieren dirigir al pastor, tratarlo como si fuera un empleado, nosotros te despedimos cuando nosotros queramos. ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Qué es lo que dice la palabra? Si eres el pastor, las ovejas se van a dispersar. Yo les aseguro que cuando eso ocurre, en algún sitio hay un lobo. Y el lobo logró decirle a esta gente, no hablen con el pastor que es un carnal. Ese no entiende la Biblia. Yo te aseguro, lobo o loba. Cuando en la iglesia hay un pastor es un llamado de Dios, es un ungido de Dios. Ya. David tuvo al rey ahí para matarlo. Ya. No lo mató, ¿por qué? Porque aún en sus defectos era un ungido de Dios. Ya. Hay de aquel que se meta con un ungido de Dios. Ya. Ok, gracias, hermano. Vamos a suponer que el pastor está mal, que no entiende, que está confundido. ¿Lo vamos a patear, de verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Orar por él? No, pero no queremos orar por el pastor, queremos correrlo. ¿Está bien?
Es cuestión de amar a tu pastor. No te pongas a hablar chisme, ni rumores, ni calumnies. Nada de eso es bíblico. Nada de eso es bíblico. Hay un lobo en algún sitio. Pastor, pero una pregunta, si hay pastores que, por ejemplo, caen en adulterio, están robando a la iglesia, bueno, pues los ancianos de la iglesia se juntan para restaurarlo y si no hace caso, pues sí, lo pueden. Yes. So, hay un proceso en el reglamento de nuestra iglesia para eso, ¿verdad que sí? Y el primero que les enseñó el proceso de cómo remover un pastor fue ¿quién? Yo. Porque mi preocupación es el día que yo no esté. Cuando venga otro pastor. Vamos a estar todos en el cielo porque nos vamos todos con ustedes. Uno lo sabe. A ver, si la iglesia tiene que aprender a discernir quién es un verdadero profeta y un falso profeta, si la iglesia tiene que aprender a discernir quién es un apóstol y quién es un falso apóstol, la iglesia tiene que ver si esto es un verdadero pastor. Y si no lo es, pues no lo es. Pero hay un proceso bíblico y en el reglamento hay un proceso. Y si lo seguimos, yo no tengo problema con eso. ¿Usted ha escuchado lo que es la sabática? Sí. ¿Qué de cierto tiene fundamento bíblico eso? Bueno, es que el sábado es para el reposo. Pero que tomen a un pastor y le digan que vas a entrar en una sabática, los hermanos de la iglesia no pueden hablar con él porque está en sabática. Wow. Como no hemos llegado ahí. Hay iglesias ya establecidas donde le dan al pastor un mes de sabática para que repose y descanse del púlpito, de sus labores, y entonces él regresa. Hay iglesias que le dan 3 meses. Hay pastores que tienen situaciones particulares, personales, salud, situación de familia, y a veces le dan 6 meses. Yo sé de pastores que han tenido 1 año de sabática. Y otros hermanos, estos son iglesias ya maduras, cubren el púlpito y las funciones. So, dependiendo de lo que estemos hablando, a lo mejor es mejor que el pastor esté a solas un tiempo, sin interrupción. Pero hay otros pastores que, aunque están de vacaciones, están disponibles. Y yo, por ejemplo, cuando salgo de vacaciones, que nunca salgo, les digo, llámeme o testéame, y yo me mantengo en comunicación. Pero la sabática se supone es que uno para apartarse. Hay sabáticas espirituales donde el pastor dice, si no me está hablando, necesito retirarme, voy a estar ahí 2 o 3 semanas, y en esos momentos sí, no hay comunicación. ¿Sí? Now, las sabáticas se están abusando porque esta gente, los llamados pastores, se van en cruceros y cuánta cosa hay, ¿verdad? Se van para la isla, allá abajo. Yo no estoy hablando de eso, pero yo sé tu preocupación, pero hay un uso genuino para la sabática y hay un uso falso. Hay un abuso y manipulación con eso. Por ejemplo, hay pastores que se van y las iglesias les pagan todas estas cosas, ¿no? No hay ningún problema que la iglesia sea generosa y le dé su ofrenda o un obsequio al pastor, pero cuando la cosa se va bien desmedida, yo tengo problema con eso. Yo tengo problema con eso. Tiene que cambiar el concepto, que se da de vacación, pero que no diga sabática y anda ya, ¿verdad? Eso que... Entonces por ejemplo, hay pastores jóvenes que necesitan una sabática porque se van a estudiar. Entonces es importante, ¿verdad? Porque también depende de dónde está la universidad. A veces no está cerca, a veces está lejana. Es que hay muchas situaciones. Pero todo es... yo no puedo venir y decir, me fui de sabática, los veo el año que viene. Yo tengo que ir a la junta, tengo que hablar con el gabinete. Hay un proceso y hay que informar a la iglesia. Y la iglesia es la que me dice, no, pastor, vaya, no se preocupe. ¿Está bien? La iglesia es la que me dice eso. Pero no me puedo desaparecer y decir, ya, me fui de sabática y ya está. No funciona así. No funciona así. Ok.
Vamos a ver algunas cositas aquí. Pero pastores, ellos hacen señales y maravillas, milagros y prodigios. Ellos hacen milagros. De verdad que Dios está con ellos. Pues ellos profetizan y hacen cuánta cosa hay. Pues vamos a ver lo que dice Jesús sobre esto. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Están en el 7? Alguien que lea del versículo 21 al 23. Del 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos afuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero, ¿cómo va a ser si profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros? ¿Cuál es la explicación? ¿Quién se gloria? Si fueron ellos o si fue el Señor. Ahora, están usando el nombre del Señor en vano, ¿verdad que sí? En la Biblia nunca, si alguien hace señales y milagros y prodigios, no se impresione con eso. Jesús no se impresiona con eso. ¿Usted sabe quién hace señales y prodigios? El diablo, el anticristo, el falso profeta. Eso no significa nada. Al principio, el Señor dice que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Me explico. Una de las cosas que los apóstoles enseñan mucho y los profetas estos de los últimos tiempos es que hay que tener éxito. El éxito. ¿Usted me puede enseñar dónde en la Biblia se habla del éxito? No hay ningún sitio. La Biblia habla de vencedores, de vencer, de superar. ¿Está bien? Yo sé lo que algunos hermanos cristianos quieren decir con tener éxito. El Señor me ayudó a lograr las cosas. Yo entiendo eso, pero eso no es lo que los apóstoles y los profetas están hablando. ¿Está bien? Lo que ellos quieren decir es teología de la prosperidad. Dios quiere que tú seas rico, millonario, y tú mandes, y tú estés en control, y tú seas una estrella. Que tú te realices a lo máximo de tu potencial. Nosotros no estamos en el mundo, estamos en Cristo. Y aquí, aunque no tengamos mucho, si hacemos la voluntad de Dios, somos los genuinos. Aquí las cosas no se miden a base de bienes materiales, sino la intención del corazón. En esto conocerán que soy mis discípulos, en que guardan mi palabra. Eso no es cuestión de hacer milagros y profetizar. Si tú estás robándole el dinero de la gente, tú estás robando, tú eres un ladrón. No es cuestión de que tú profetices, eches fuera demonios. Si tú estás manipulando a la gente, tú eres un manipulador. El problema que tenemos hoy en día es que la gente se va tras las señales, tras la profecía, tras los milagros. Se llenan esos sitios así, porque todo el mundo quiere recibir un milagrito. Son encantadores. ¿Qué de malo hay eso que yo tengo un milagrito? Y lo quieren ya. Y lo quieren ahora. Y ellos te lo van a dar ya, con una ofrenda de $500. ¿Verdad? Se convierten y ya el mismo día quiere que Dios obre en ellos rapidito. Ya. Miren, nosotros también creemos en los milagros. Nosotros sí, pero ¿quién es el hacedor de los milagros? Jesús. Jesús. Jesús es quien nos sana, quien nos resucita, quien nos transforma. Es Jesús. Entonces, si es el Señor Jesús, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el Señor decide lo que Él va a hacer contigo. Y decide Él cuándo lo va a hacer contigo.
porque Él es Dios. La diferencia entre la magia y el poder de Dios es que en la magia yo hago así y aconteció. Porque yo tengo el control, yo tengo el poder. Pero los cristianos no tenemos el poder. Dios es el todopoderoso. Y Dios lo hace en su tiempo y a su manera y cuando Él quiere. Y a ti y a mí nos toca andar por fe y esperar. Y la gente no quiere esperar. Lo quiero ahora. Yo voy a ir al que hace así. Y es un milagro. La pregunta es si eso es de Dios. Y yo te estoy diciendo que no lo es. Sí. Entonces, las personas tienden a confundir una emoción con algo espiritual, y no es lo mismo. Yep. Entonces dicen, recibí el milagro porque saliste lleno en realidad de seguridad, pero en ningún momento te hablaron de Dios y te dijeron que te tenías que someter y que tenías que sufrir. Entonces, yo pienso que muchas personas confunden lo emocional con lo espiritual. Yep. Jesús se pasaba diciendo a la gente, déjalo todo y sígueme. Discipulado, te voy a enseñar, te voy a formar. Pero esta gente, tú le pagas una ofrendita a buena gente, te hacen un milagro y tú no los vuelves a ver. Porque lo viste en un centro de convenciones, en un parque. Así, ninguno de ellos te dijo, sígueme, que te voy a enseñar a crecer en la fe cristiana. Ninguno. Porque ese no es su interés. Este es su interés. Multitudes, grandes. Y yo quiero que tú sepas que Jesús echaba fuera las multitudes. No quería saber de las multitudes. Porque venían por los panes y los peces. Si hacen señales, si hacen milagros, la pregunta es o no es. Y por los frutos lo vas a saber, lo vas a conocer. Por los frutos. Dios no obra así. Now, para terminar esta noche, vamos a Mateo, capítulo 20. ¿Lo tienen ahí, hermano? Amén. Alguien que lea Mateo 20, del versículo 25 al 28. Amén. Uh-huh. Yo creía que decía del versículo 20 al 28. Del 25 al 20, capítulo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está el modelo para ser un apóstol. Ya les enseñamos la otra semana que Jesús es un apóstol, ¿se acuerdan? En la carta de los Hebreos. Y Él no vino a enseñorearse de la gente, Él vino a ¿qué? A servir, a darse. Este es el mismo modelo que le está pidiendo a los 12, imiten este modelo. Los gobernantes de la tierra se quieren enseñorear sobre la gente, quieren mandar a los demás. Ustedes no. Aquí el que quiera ser más grande tiene que bajar, ¿verdad que sí? Tiene que ser un poquito más humilde. ¿Perdón? El que se humilla a Dios lo exalta. Sí. El que quiera ser el primero será vuestro siervo, ¿verdad que sí? Muy bien. Nadie puede venir aquí a hacerse grande. Yo soy un apóstol. ¿Ves el problema? No te hagas tan grande. Si todos estamos aquí sirviendo al Señor. Vamos todos a seguir a Jesús. Nadie tiene que seguirte a ti.
todos vamos a seguir a Jesús. Pastor, y esta gente es bien soberbia. Si usted no obedece lo que dicen, le dicen, tú estás en maldición, Oh, yo ya. no quiero obedecer. Sí. Oh, gracias por mencionar eso, Ruth, porque parte de su teología es que si tú no obedeces a los apóstoles o los profetas, Dios trae juicio sobre ti y cae maldición sobre ti. Manipulación, manipulación. ¿Dónde está eso aquí? ¿Dónde está eso aquí? Ningún sitio. Ningún sitio. Sí, hermano. También a veces nosotros mismos tenemos la culpa, porque a veces vemos que tal persona o tal de esto está orando y se dio un milagro ahí y lo vemos de otra forma y lo alentamos y eso es como el cantante que le dan tanta gloria y tanta de esto que se desvía. Yes. Porque muchos predicadores, muchas personas comenzaron bien, pero cuando vieron, no estaban maduramente espiritual, maduros, para cuando el Señor los usó, saber que no era ellos, que era el Señor. Yeah. Y se desviaron. Ya. Precisamente por lo que dice Vilma, nosotros le damos la gloria al Señor. Amén. Nosotros todos los domingos tenemos acción de gracias. Damos gracias al Señor por todo lo bueno que nos acontece a nosotros. Esto no fue que alguien vino y te hizo un milagrito. Es el Señor. Vamos a reconocerlo a Él. Bueno, lo que pasa es que yo creo, ¿verdad?, que la gente se hace falsos dioses dentro de la cristiandad. Sí. Esos son falsos dioses, porque ellos siguen el milagro de esta gente, y esos Ya. son sus dioses. Ya. El Señor no es el primer lugar para ellos. Ya. Hay divas en la iglesia, ¿verdad? Oye, si es un varón, ¿le decimos divo? ¿Cómo es el asunto? Pero hay gente que se engrandece y el problema es que hay una tendencia en los seres humanos en seguir a estos soberbios. Aludimos a esas personas y ellos se alimentan de eso. Se alimentan de eso. Dejan de ver a Cristo, entonces soy yo, y se inflan. Sí, sí. Eso nos toca a nosotros, ser sobrios, ser prudentes y mantener nuestra mirada enfocada en Jesús. ¿Algún otro comentario, pregunta, alguna inquietud antes de terminar en esta noche? Sí, hermano. Cuando me convertí, a mí me enseñaron a orar. Y a través de la oración, Señor Jesucristo se hará por tu casa. Y yo, ¿qué es? Ujú. Empecé a orar. Mi mamá se aceptó a Cristo. Mi papá se aceptó a Cristo. Por 35 solo se convirtieron. A ver. Después, yo estaba pastor en una iglesia. Alguien se ahogó un muchacho, un niño, se ahogó en el lago. Después ella dice, pastor, mi hijo está muerto. Y yo digo, tú vete al hospital. Pues yo voy al hospital. Cuando yo al hospital, ella se tiró al piso y lloraba y cajó mi pierna. Levántate, la gente está mirando, te quiero. Levántate. Después ella se levantó para abrazarme por el cuello. Tu esposo vino, me bajó a abrazarme. Después el pastor, no hay salida. Tú tienes que creer. Tú crees en eso, levanta. Solamente creer. Y ella me vino a mí así. Pastor, yo creo, pero ok, vamos para allá. Vamos, voy a sala de emergencia. No deja a nadie entrar. Pues yo me entré por ahí, anda tú, en tus dedos, anda suave, porque si te ven, te van a botar. Pues entramos, pues yo entro así, en esta tirada una cama con una cosa en la boca, y dice, pero no era ella tirando, y ella mira para adelante, corro con calma, impatient. Y yo dije, Abraham. Y yo dije, ¿qué pasó? Pues esa señora, la esposa, preguntaron, oiga, el doctor vino cogiendo. Pues el doctor, el doctor así. Y ya no estaba, empezó a cantar. El doctor vino, me enojó conmigo.
muchacho se levantó. Y está bien. Muy bien. Yo sé que Cristo sana. Ajá. Y ellos confiaban en Cristo sana. No soy yo. Yo no hago nada. Cristo hace la obra. Muy bien. So, nosotros creemos, como usted ministró ahí, nosotros creemos en el don de milagros, creemos en el don de la fe, y cuando se ejerce apropiadamente no hay ningún problema. Usted no se benefició económicamente de eso, ¿verdad que no? Usted le dio la gloria y la honra a Jesús. So, muy bien, hermano, buen testimonio. Muchas gracias por compartirlo. Amén. All right. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.